El día de hoy les tenemos a ustedes una invitada que es un lujo tenerla con nosotros. Alicia Frohman es experta en políticas comerciales, en comercio internacional, en promoción de exportaciones y ha estado en el país hablando de un tema que es muy antiguo pero a la vez muy nuevo, que es el tema del tema de género, de las mujeres y el comercio. Bienvenida, Alicia, a Metrópolis. Bueno, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poco sobre esto que has estado haciendo en la República Dominicana. Cuando hablamos de mujeres y comercio, ¿de qué hablamos? Hablamos de distintas cosas. Hablamos, por un lado, cómo podemos fortalecer el emprendimiento exportador de las mujeres. Ese es un tema, por cierto, muy importante. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué políticas podemos avanzar para realmente empoderar a las mujeres para que ingresen al mundo exportador? En segundo lugar, ¿cómo podrían las políticas comerciales aportar a la igualdad de género? Muchas veces se piensa, bueno, ¿por qué el comercio y la igualdad de género? El comercio es algo neutral. ¿Qué tiene que ver el comercio con la igualdad de género? Bueno, al final del día el comercio lo que hace es básicamente reflejar las desigualdades que existen a nivel social y económico en las respectivas economías, es decir, las reproduce. A veces también ayuda a fortalecerlas, pero básicamente eso es lo que hace el comercio, eso es lo que hacen las reglas del comercio. Y crecientemente en el ámbito de las negociaciones comerciales ha habido una percepción que es posible transversalizar este concepto de la igualdad de género en las reglas comerciales mismas, para desde ahí hacer alguna contribución a esta igualdad. Sí, tú fuiste jefa negociadora de Chile cuando negoció el acuerdo con Estados Unidos, eres asesora de muchas instituciones y muchos gobiernos en este tema. ¿Cómo ha cambiado? Nosotros, República Dominicana tiene acuerdos, ¿no?, con Estados Unidos, con Centroamérica, con el Caribe, con la Unión Europea. Pero en el último acuerdo con la Unión Europea lo negociamos, terminamos de negociar en el 2008. Ahora es que empezamos de nuevo a negociar, pero solo acuerdo de alcance parcial, ampliando el de Panamá y ahora con Curazao. Pero si nos visualizamos en ese tiempo, ¿qué posibilidades tenemos de tener acuerdos y cuáles serían esos elementos de los acuerdos comerciales que hagan más inclusiva las políticas comerciales para las mujeres? Bien, bueno, tú mencionabas los acuerdos con la Unión Europea. La Unión Europea, en su acuerdo con el CARIFORO y el acuerdo post-Cotonú con el ACP, básicamente coloca los temas de igualdad de género en el ámbito de la cooperación, no en la parte económica misma. Ahora, crecientemente, la Unión Europea ha pasado a incorporar también los temas de igualdad de género al acuerdo comercial mismo. Por lo tanto, se podría pensar que si se renegocia este acuerdo, si se moderniza a los, 15 años, ponte tú, se podría también incorporar un acuerdo de género. Ahora, tengo entendido que que no se ha logrado concretar la negociación de un TLC entre Chile y República Dominicana.
Chile ha sido pionero en negociar capítulos de género en un acuerdo comercial. El primero de todos fue con Uruguay, después también con Argentina, después con Brasil. Ahora está negociando con Ecuador un TLC con un capítulo de género. Y bueno, no me sorprendería que si se retoman las negociaciones bilaterales, se podría incluir un capítulo de género en ese acuerdo. Pero tal vez para que nuestros amigos televidentes entiendan un poco más, porque a veces cuando decimos más inclusión para las mujeres, la gente tiende a pensar en temas sociales. Sí, queremos que las mujeres participen, pero también es un tema económico. Y también ya se ha medido que hay una pérdida para las economías cuando las mujeres no participan. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, por supuesto. Bueno, la desigualdad entre mujeres y hombres tiene un gran costo económico. A nivel mundial, la OCDE calcula que es equivalente aproximadamente al 16% del Producto Mundial. Y eso afecta sobre todo a los países en desarrollo, para los cuales esta pérdida de capital humano que implica la desigualdad es especialmente grande. Y por otro lado, sabemos que al ritmo actual de cambios, esta desigualdad en términos de oportunidades y participación económica se demoraría 219 años en desaparecer. Es decir, ni nuestras hijas, ni nietas, ni bisnietas, ni tataranietas conocerían un mundo con una mayor paridad, ¿verdad?, entre mujeres y hombres en el campo económico. Esto es un núcleo duro de la desigualdad. Y bueno, la perspectiva que se abre desde la política comercial es bueno, podemos acelerar desde el diseño de las normas del comercio el que este ritmo, bueno, vaya más rápido y podamos cerrar esa brecha más temprano. Pero hay gente que dice, pero las mujeres están en todas partes y las mujeres hay mujeres ocupando muchos espacios. ¿De qué estamos hablando y cómo podemos, a través de los acuerdos, por lo menos hablemos de lo que ha hecho Chile con los acuerdos para ser más inclusivos? Bien, las mujeres están en todas partes, pero tienen serias restricciones para el acceso a la propiedad de la tierra. Las mujeres muchas veces son las que trabajan la tierra, pero la propiedad de la tierra la tiene el marido, el padre, el hermano, el hijo. Si miramos los catastros de propiedad de la tierra, es tremendo. También el acceso al crédito, acceso al financiamiento, lo cual claramente es un sesgo cultural, porque los estudios que hay han demostrado que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. Sin embargo, en las calificaciones de riesgo, las mujeres tienen un mayor riesgo que los hombres. Es decir, son aspectos que no se condicen con la lógica económica, aparentemente, porque están en un ámbito mucho más cultural y social, de construcción de lo que es lo femenino y lo masculino. A ver, ¿qué podemos hacer desde los acuerdos? Por ejemplo, en los temas financieros, los acuerdos en general incluyen un capítulo de servicios financieros. Bueno, ¿qué podríamos pensar en términos de promover la inclusión financiera para las mujeres desde un acuerdo de esta naturaleza? Y ahí hay varias herramientas que se pueden usar.
Hay, por ejemplo, en muchos acuerdos, disposiciones específicas para la pequeña y mediana empresa, para pueblos originarios, por ejemplo, en el caso de los capítulos de compras públicas. ¿Por qué no pensar en umbrales específicos, reservas específicas para las empresas proveedoras lideradas por mujeres? Y ustedes acá en República Dominicana tienen un programa muy interesante de promoción de empresas proveedoras de mujeres en el sistema de contratación pública. Bueno, ¿por qué no tratar de proyectar eso mismo en un acuerdo comercial internacional? También otro reto que va más allá de una política o de un acuerdo es el tema de tener más mujeres exportadoras. Las micro y las pequeñas, las empresas lideradas por mujeres normalmente están más entre las micros y las pequeñas empresas, que ya de por sí es una barrera a la exportación. Pero ¿cómo podemos empoderar un poco más a las mujeres para exportar? Bien, tú mencionabas que hay una especie de doble barrera. Por un lado, las barreras, los obstáculos que enfrentan las MIPYMES en general. Por otra parte, barreras específicas por su condición de género. Por lo tanto, bueno, también los organismos que quieren desarrollar programas de género deberían tener una doble agenda. Por un lado, fortalecer sus capacidades en tanto empresas, a través de programas de capacitación, de coaching, y por otro lado también no descuidar los temas específicos del empoderamiento de las mujeres. Eso es muy necesario para las mujeres, para enfrentar lo que es una negociación comercial internacional, para atreverse. Las mujeres siempre tienen que probar 2 veces lo que valen y lograr que le crean. Por lo tanto, es importante que los organismos que consideran apoyar las mujeres en este campo tengan también esta doble agenda. Tú estuviste en nuestro país, has estado en nuestro país con un programa con Flaxo sobre este tema, has conocido instituciones dominicanas. ¿Cómo crees que está la República Dominicana con este tema? Bien, bueno, mi presencia acá se debe a un programa que se llama GESI, Gender and Social Inclusion, que de la cooperación del Reino Unido, que precisamente se propone apoyar a los países en temas relacionados con el comercio, las negociaciones comerciales y la igualdad de género. Yo ya había tenido oportunidad de estar antes en República Dominicana trabajando sobre estos temas. Yo veo mucho interés, muchas ganas de hacer cosas y muchas posibilidades de hacer cosas. A veces, bueno, es necesario que se alineen los astros de la manera adecuada, que haya organizaciones y personas, sobre todo, que le den un impulso, que hagan un seguimiento de los temas para poder avanzar. Y yo veo a República Dominicana muy bien posicionada en este campo. ¿Cómo tú ves el tema? Pues estamos en un momento económico internacional con muchos retos, y América Latina, que iba creciendo, de repente no está creciendo tanto. ¿Cómo ves ese reto de América Latina y el Caribe en este contexto internacional? Bueno, es un momento complejo, lo hemos visto
también en el comercio. Durante muchos años, previo a la crisis del 2009, el comercio crecía al doble que el Producto Mundial. Después, bueno, hubo con la crisis una caída muy brusca, y después, cuando se dio la recuperación de esa crisis, ya pasó a ser parejo el crecimiento del comercio y el crecimiento del producto. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el comercio internacional no es el motor del dinamismo de la economía internacional. Y en ese sentido, nuestras economías en América Latina, que han tenido una lógica de desarrollo basada en las exportaciones, bueno, están en un momento complejo. Por otra parte, bueno, hay mucho ruido en los mercados. Ha habido una caída muy fuerte de los precios de los recursos naturales, lo que ha afectado especialmente a las economías de América del Sur. En el caso de Centroamérica, República Dominicana, México, que están más en la órbita de la economía de América del Norte, eso no ha sido tan fuerte. Pero estamos viendo también con creciente preocupación, ¿verdad?, todas las implicancias que está teniendo en nuestra región la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Por otra parte, bueno, más allá que ahora en diciembre efectivamente se impongan aranceles sobre un grupo adicional de productos o no, este conflicto se va a mantener en el tiempo, porque no es un conflicto coyuntural, porque son dos grandes potencias que luchan por la hegemonía mundial en el campo tecnológico, en el campo comercial, también en el ámbito de la seguridad, en la zona del Asia-Pacífico. Y bueno, y ahí estamos, como se dice popularmente, como el jamón del sándwich. Para varias economías de América del Sur, China es el principal socio comercial, en términos de exportaciones y también de importaciones. En el caso de República Dominicana y también los países de América Central, digamos, el predominio de Estados Unidos en la canasta de destinos de exportaciones es todavía mayor. Pero nos vamos a encontrar, o mejor dicho, ya nos encontramos entre estas dos grandes potencias. Nuestros países tienen TLCs con Estados Unidos, Chile también tiene un TLC con China. Bueno, tengo entendido República Dominicana acá hace muy poco estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China. Entonces, nosotros somos los pequeños. Y entonces, en la medida que los grandes pelean, nosotros estamos en una situación compleja. Por eso, lo más obvio sería que buscáramos mecanismos más sólidos de integración económica dentro de la propia región. Pero los países de América Latina y el Caribe, bueno, no han hecho históricamente lo obvio en este sentido, y en el contexto actual político, además de la región, que es complejo y que yo creo que tiene también que ver con estas turbulencias económicas, bueno, veo aún menos impulsos y hacia una mayor integración de la región.
Sí, porque además tenemos un por ciento, en el caso nuestro, el por ciento de comercio con la región es muy bajo comparado con Europa o con Estados Unidos, por supuesto. Y creo que Chile tiene más comercio regional, pero en otros países de América Latina están igual, dependiendo mucho de uno o dos mercados grandes. Claro, pero por ejemplo hablábamos, y estoy pensando sobre todo acá en América del Sur, pero también en América Central, hablábamos de las MIPYMES. En general las MIPYMES exportan hacia países vecinos o dentro de la región. Eso no siempre se ve reflejado en los grandes números, ¿verdad? Pero si estamos pensando en densidad exportadora, si estamos pensando en número de empresas que exportan, en número de productos que se exportan, bueno, ahí la importancia del comercio regional es relevante. Yo creo en la región los que más exitosos han sido en términos de comercio intrarregional son los países de Centroamérica, que tienen un poco más de la cuarta parte de su comercio dentro de la propia región, y además existen también cadenas de valor, cadenas de suministro al interior de la región para exportar a terceros mercados. Yo tengo entendido que de alguna manera también República Dominicana ha podido participar de esa dinámica, aunque probablemente no todo lo que debería o podría, pero por lo que he visto en términos de integración económica, sin duda el caso más exitoso en América Latina ha sido Centroamérica. Sí, nosotros tenemos más comercio con el Caribe que con Centroamérica. Con Centroamérica, de hecho, tenemos un déficit bastante grande comercial. Pero sí hay un reto tú mencionabas cadena de valor, y a veces cuando discutimos este tema, siempre pensamos en alianzas hacia el norte. Y en cómo suplir al norte. Y justo esta mañana hablábamos en un grupo sobre que la República Dominicana quiere ser el hub del Caribe, pero para ser el hub del Caribe tienes que tener al Caribe integrado en una estrategia, porque no puedes ser el hub solo, tienes que tener partners, y ahí es donde a veces fallamos en crear esas alianzas. Sí, ahora, por otra parte, es importante también contar con los instrumentos. Una cosa interesante de la relación de República Dominicana con Centroamérica es que en el RDCAFTA existe la posibilidad de la acumulación de origen regional para exportar. Entonces, sería interesante aprovechar mejor esas oportunidades para llegar al mercado de los Estados Unidos. Tengo entendido que también se puede hacer una acumulación de origen, bueno, y además las normas son mucho más laxas en el contexto del CARIFORO. Sí. Y al final del día, bueno, uno no tiende a pensar eso, pero las reglas de origen suelen ser una camisa de fuerza en los acuerdos comerciales. Por ejemplo, en Chile, que tiene tantos acuerdos comerciales con, no sé, tiene 26 acuerdos comerciales que en total son como casi 70 países. Pero con cada uno de estos socios comerciales tiene regímenes de origen distintos. Entonces, al final, de hecho, las empresas prefieren no acogerse a las preferencias porque eso les impone reglas de origen más rígidas. Y, por cierto, una empresa no puede tener una línea de producción
hacia Canadá, otra hacia Estados Unidos, otra hacia la Unión Europea y otra cuarta hacia el Perú. Claro, a veces manejar los acuerdos es un trabajo en sí mismo. Exacto, exacto. Bueno.